Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos a este canal de YouTube del Altar de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like abajo la campanita. Saludos desde Puebla, bonito inicio de semana. Pues vámonos ya con Tokio. ¿Cuál es su política económica? ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual, filosófico? Es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas. Y yo me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros pues son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas. Y, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción a el proletariado o la explotación del burgués al proletariado. No creo que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera. No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros, y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia, y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos. Sí, se da eso, pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo determinante. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta. No se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa peculiaridad se llama corrupción. Y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y esto también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido acumulando, acrecentando al amparo del poder público. ¿Qué es el neoliberalismo?
pues es la transferencia de bienes públicos a particulares. ¿Por qué modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y solo para favorecer a las minorías? ¿Y por qué las llamadas reformas estructurales y por qué las privatizaciones? Pues con ese propósito. Entonces, yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me hace distinto y por eso el cuestionamiento. Otra cosa, por ejemplo, distinto al pensamiento tradicional de la izquierda, los impuestos. Por lo general, los gobiernos de izquierda piensan que tiene que cobrarse más impuestos a los que tienen más. Yo también pienso de esa forma, pero matizo. Primero, que de qué sirve tener leyes o aparentar de que van a pagar más los de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos. Yo estoy no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando. Esto es distinto. No hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba pagan, que no pagaban. Otra cosa, si decidiéramos y si se necesitara aumentar impuestos, y esto no solo para México, que en el caso de nosotros no vamos a aumentar los impuestos en todo el gobierno, pero para otros países y para otros gobiernos, nuestra recomendación sería, si te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero apriétate tú el cinturón. Primero, que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción. Y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí, explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero en el caso de la izquierda tradicional es el discurso a tabla rasa. Tiene que pagarse impuestos progresivos, el que tiene más, el que recibe más, debe de pagar más, sí, pero hay matices. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro, donde la familia
es la institución de seguridad social más importante. Porque teóricamente la izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia. La familia en su concepción amplia, moderna, las familias. ¿Por qué? Bueno, porque es un tesoro lo que tenemos. Es el equivalente a nuestras culturas. Es como los desclasados o aculturizados que hablan de civilización y no toman en cuenta nuestro pasado. ¿Cómo denominan ese modelo? ¿Cuál sería el nombre? Porque no se ubica técnicamente. Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La economía moral. Pero podría ser social, democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano. Presidente. O sea, no es copia, porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar. Cada país tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importantísima en lo económico, en lo social, en lo político, ya lo dije, en lo cultural. Este es un país extraordinario, con mucha grandeza cultural. Es un gran país. Solo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero. ¿Dónde hay un dirigente como Morelos que haya dicho en unas cuantas palabras lo que debe ser un gobierno justo? ¿Qué dirigente habló de la igualdad cuando manifiesta que se modere la indigencia y la opulencia? Fíjense, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Qué no es un estadista? Pues ese es el plan
de gobierno. En eso nos inspiramos, en Hidalgo, que quería que se aboliera la esclavitud, en Juárez, que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Madero, que se adelantó a sus tiempos, y al mundo con su planteamiento sobre la democracia, sobre las libertades, la democracia, la Revolución Mexicana, lo decía yo ahora en Ayotzinapa, la primera revolución del siglo XX, la más avanzada de todas las revoluciones del mundo en lo social. ¿De dónde me inspiro? Imagínense Lázaro Cárdenas, que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros, que entrega la tierra a los campesinos. En México tenemos un sistema político laico y en México seguimos teniendo, aun cuando quisieron acabar con el ejido, hasta hace poco Calderón, primero Salinas con la reforma del 27 y luego Calderón, para que no quedara nada. Pero de todas formas, la mitad de la propiedad en México es propiedad social, son tierras comunales, tierras ejidales, y hay estados como Oaxaca en donde el 85% de su tierra es comunal, el 10% es ejidal y el 5% es privado. Gracias a eso, su vida comunitaria, su fortaleza cultural, sus tradiciones, sus costumbres, su organización social comunitaria, el tequio, la ayuda mutua. Por eso Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eso viene de un movimiento social, es único México. ¿Por qué enfrentamos todas las calamidades? Por las culturas que nos han salvado siempre, las culturas de México. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo, si se puede llamar así, está dando resultados. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más pobres. Acabo de estar en la montaña de Guerrero. Imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos millones, porque esto no es asunto de un solo hombre o de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres. Esto es un asunto de todos, de millones de mexicanos. La gran satisfacción
de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres. Pero fíjense en la diferencia de lo que es un pensamiento con dimensión social y un pensamiento conservador. ¿Qué piensan algunos? Que hay que abandonar el sur. No, como la canción de Serrat, el sur también existe. Y la justicia es darle más a quien tiene menos. Y no puede haber trato igual entre desiguales. Pero eso tiene que ver hasta con las creencias, con las doctrinas, con la filosofía. Eso tiene que ver con el humanismo. Sin embargo, el diputado electo en Coyoacán dice que si no existiera Oaxaca, Chiapas y Guerrero, viviríamos mejor. Ayer hablaba yo antier de que me pusieron, querían que me pusieran un sombrero de paja allá en la montaña de Guerrero. Y ahí hablé de eso, de que los citadinos conservadores, no todos, cada vez que salgo con collares, porque es parte de nuestra tradición, más ahora, por el cempasúchil y todas las flores de muerto, que son bellísimas, están los campos llenos de flores. Entonces, la tradición en los pueblos es que llega una autoridad y le ponen a uno un collar, pero casi en todas las familias hacen collares, de modo que todos me ponen collares y estoy así, de collares, así. Pero esto es en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Michoacán, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí, en la Huasteca, son coronas, pero no una. En Huejutla es una y otra y otra y otra y otra, y con los collares. Entonces, los fifís o aspirantes a fifís se burlan. Y ayer, antier, decía yo, allá en Olinala, recordaba yo la canción o la parte de la canción de Facundo Cabral que decía: pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ternuritas, o sea, no conocen al México profundo. Se han perdido de mucho en la vida, pero nunca es tarde. Estas pláticas son buenas para los jóvenes. Muy bien. Presidente, para finalizar, a propósito de estas medidas, de esta economía moral, social que aplica su administración,
Tal vez un tema al que no se ha profundizado mucho es sobre las carreteras. El fin de semana ya nos platicaba, estuvo en Guerrero, también estuvo en Morelos, estuvo en Puebla, inauguró la modernización de un camino, el de La Pera-Cuautla, esta autopista, para apoyar este trabajo para no permitir que crezca la inflación. ¿Cuándo se va a ver el tema sobre el peaje que se paga en las autopistas? Aquí ya se ha puesto sobre la mesa que muchas veces con el peaje que se paga y se tiene un accidente, pues bueno, las autopistas concesionadas no responden como esperarían los usuarios. En esa administración se ha buscado que no aumenten por el momento. Pero ¿cuándo se reunirá con quienes tienen estas pistas concesionadas? En gobiernos pasados, en muchos casos, estas autopistas se entregaron como negocios a los cercanos de políticos. ¿Cuándo se reunirá con ellos para ver que ya no aumente el costo o buscar que haya una quita para ayudar a que no aumente la inflación? Porque si bien se está viendo que se favorezca que disminuyan los costos trayendo alimentos, mercancías de otras partes con licencias, pues también implica el costo que implica trasladarlos. Incluso si no aumentara el costo o si disminuyera, favorecería el turismo, que usted ya ha expuesto va a crecer el próximo año. Y aprovechando, presidente, este viernes se va a reunir allá en Sonora con John Kerry. ¿Cuándo se iría? ¿Se iría desde el mismo viernes? ¿Habría conferencia matutina acá? La reunión sería desde la mañana allá. ¿Qué esperaría de esta reunión? Ya nos ha hablado de que se va a ver el tema de las plantas solares. ¿Qué espera del día de esta reunión de ella? Por favor, gracias. Bueno, lo de las casetas de cobro, nosotros no hemos otorgado concesiones para autopistas de paga. No se han otorgado concesiones con ese propósito. Hay un organismo de la Secretaría de Comunicaciones y una financiera pública que está impulsando la construcción de caminos para que Capufe cobre en caminos nuevos, carreteras nuevas. Pero estamos también haciendo distinciones. A lo mejor no es la mejor palabra, el mejor término. Se está considerando a los que viven en los pueblos en donde están estas carreteras para que no paguen. Por ejemplo, ayer que se abrió ya 8 carriles y se hicieron otras obras en La Pera, a Cuautla, en Tepoztlán, ya se llegó al acuerdo, se anunció de que la gente de Tepoztlán, de todos esos pueblos, no va a pagar. Nos ha tocado de las concesiones anteriores pedirles a los concesionarios que nos ayuden, pues no aumentando el precio. Ahora con el plan antiinflacionario se mantienen los mismos precios y en algunos casos también se ha logrado con ellos acuerdos. Por ejemplo, se cobraba de Colima a Manzanillo, la carretera, había una caseta y se resolvió que no se cobre automóviles, ya no pagan los automóviles de Colima y los que van de Jalisco a Manzanillo o de Michoacán a Manzanillo, ya no
pagan los automóviles, solo los camiones de carga. Y esta es una autopista concesionada. Y así estamos viendo, buscando que se ayude a la gente y al mismo tiempo, pues que no dejemos de tener ingresos, porque eso es lo que nos permite ayudar a todos, garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a salarios justos, a la educación, a la salud, al bienestar, y cuidar el presupuesto, que es dinero sagrado, que es dinero de todos los mexicanos, y distribuirlo bien. Antes el presupuesto era para los de arriba, ahora hasta, la verdad, me da risa. Es como decía Carlos Puebla, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Pero me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España. ¿Qué nos podemos molestar? No, ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Pero les voy a dar un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, que si la crisis que originaron Salinas y Zedillo se enfrentaba ayudando a los de arriba, esto iba a jalar a las pequeñas y a las medianas empresas y iba a ser benéfico para el pueblo de México. Bueno, hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125,000 millones de pesos. Ahí está escrito en un informe. Cuando comenzaba 2000, ¿qué será? 1900, ¿qué estuvo Zedillo? 94, 2000, sí, fue como en el 96, uno de esos informes, búsquenlo, fue una declaración, 125,000 millones. Se equivocó por muy poco, porque tan solo cuando lo aprueban, el FOBAPROA, ya es 1 billón, o sea, de 125,000 a 1 billón, y se ha pagado otro billón de intereses y se debe el billón original. Ese es
una diferencia importante, que el presupuesto no se utilice para rescatar a los de arriba, que se utilice para rescatar a los de abajo. Pero hay otra que tiene que ver también con Calderón. Vamos a un debate con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón. Él era presidente del PAN y yo de otro partido. Y decían como son, hipócritas, de que ellos no iban a aprobar el FOBAPROA. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, no los dirigentes, pero ese partido tiene dueño. Igual, los de arriba. Entonces, los jalaron y a aprobar el FOBAPROA. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98. Pero un mes antes vamos a ese debate y ya aturdido, porque habla y habla. Le digo, mira, es sencillo, muy sencillo. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? Como dicen allá por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? ¿Por qué no consigue ese fragmento? Un mes antes de lo del FOBAPROA. Y me dice, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos. Qué bueno. ¿Y qué creen? Lo aprobaron. PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de pelele, de títere. Imagínense, Cedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia. Y él lo sabe, hasta Fox
lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad?, a la reunión. Había estado también buenísimo. Y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel, y ahí veo en las redes, ¿no?, que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché. Pero la verdad no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres. Pero pues es de caricatura. Tienes el... con Gutiérrez Vivó, sí. Apolo. Ese es otro. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos. Es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Andrés Manuel. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente, para... Párate, ¿qué haces? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo. Se llama Miguel Ángel Gurría. José Ángel Gurría. Era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es 28 de octubre del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre, o sea que de diciembre, 2 meses después. Sí. Adelante. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Perfecto, ya está. Ya le dijo que no. Ya vamos. Vamos. No. Pero fue sí. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Quién continúa? Quedamos en...